Damos gloria al Santo de Israel. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de teología sistemática. Ya sabe que hemos venido hablando ya de lo que es la parte neumatológica, es decir, del Espíritu Santo de Dios. Hoy estaremos asistiendo a la tercera clase de este estudio, de esta exploración y de este examen que estamos haciendo acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Lamentablemente, decir que es la tercera persona de la Trinidad ha llevado a muchos a concluir que es el tercero en nivel de jerarquía o de importancia. Porque a veces tenemos yo no digo a veces, ¿no? La gran mayoría de las personas, lamentablemente el mismo pueblo evangélico, el mismo pueblo reformado, lógicamente estamos hablando de las facciones del evangelio, de los que representan el cristianismo, la cristiandad misma. Estamos hablando de esas facciones que son muy, pero muy ignorantes de las Sagradas Escrituras, ignorantes de los concilios, de las historias o de las doctrinas históricas de todo lo que se ha hablado acerca de la Trinidad, ¿no? Y por eso hemos cometido muchas veces el error de pensar que hay un nivel de jerarquía por el hecho de que se menciona primero al Padre, segundo al Hijo y tercero al Espíritu Santo, creyendo que con ello estamos diciendo que el Padre es sin duda alguna el número uno dentro de la divinidad y que Él tiene quizás, no sé, una especie de divinidad un poco más acentuada, mayor y mejor que la que tiene Cristo, puesto que Cristo es la segunda persona, y ni se diga ya del Espíritu Santo, ¿no? A quien decimos es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, lógicamente, sigue siendo parte y es parte del componente divino, ¿no? Ya sabemos que son tres personas, pero ontológicamente, esencialmente, es un único Dios que está conformado por estas tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, porque los tres comparten la misma esencia divina, por lo que no podemos decir que adoramos a tres dioses distintos. Y puesto que esto es así, puesto que todos comparten el mismo material ontológico, todos comparten la misma esencia divina, no podemos decir que exista algún nivel de jerarquización o de mayor importancia, de que uno sea mayor que el otro o el uno menor que el otro. Tal cosa no existe. Algunos sectarios podrían decir que de hecho eso no es así, porque Cristo dice que el Padre es mayor que Él. Por ejemplo, cuando Cristo en uno de los evangelios dice que el Padre es mayor que Él, quien le ha enviado, lógicamente muchas personas, los movimientos sectarios principalmente, han llegado a la conclusión de que sí existe ese nivel de jerarquización, puesto que Cristo dijo eso. Lo que pasan por alto es lógicamente el contexto y la cristología, le pasan por encima a toda la cristología bíblica, ¿no? A toda la sana cristología bíblica, porque no todas las cristologías son bíblicas. Lógicamente la cristología que tiene un testigo de Jehová, que tiene un mormón, que tiene un solo Jesús, los unicitarios, de ninguna manera tiene que ver con las enseñanzas ortodoxas de la cristología clásica e histórica, ¿no? Sino que ellos llegan a conclusiones que están totalmente fuera de todo margen de realidad del texto bíblico. Entonces vamos a seguir hablando y vamos a seguir desarrollando nuestra enseñanza de neumatología. El Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, lógicamente, porque hay que hacer un nombramiento, pero no el tercero en importancia, no el tercero en poder, no el tercero en esencia. Todos tienen la misma esencia, la misma importancia, el mismo poder, porque es Dios mismo. La divinidad se comparte entre las tres personas de la Trinidad. Hoy vamos a hablar específicamente del punto que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra paracleto. La palabra paracleto es un término que nosotros vamos a escuchar y vamos a ver que tanto en las traducciones castellanas, las traducciones hispanas, como propiamente en el original griego del término, que es exactamente lo mismo, se menciona prácticamente igual, paracleto. Vamos a ver qué es lo que esto significa y qué cosa es lo que se está diciendo cuando Cristo anuncia, por ejemplo, en Juan 14:16, lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. La palabra consolador que tenemos en nuestras Biblias hispanas
es justamente la palabra que obedece al término original en griego parakletos. Parakletos. Ahora, hay algo interesante acá que tenemos que notar, y esto es algo que normalmente toda la cristiandad pasa por alto y no logra tener en cuenta, precisamente porque carecen de estudios neumatológicos, porque carecen de estudios, en líneas generales, estudios de teología sistemática. Y tiene que ver con el tema de lo que dice aquí Cristo. Fíjese que Cristo dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Que diga que hay otro consolador implica que hubo antes un consolador que no era el Espíritu Santo solamente. Si dice que hay otro consolador es porque, lógicamente, ya no estamos hablando de un único consolador, sino que como mínimo hay otro consolador más, ¿verdad que sí? Porque si yo digo, ahora les voy a dar otro billete de $100, eso está diciendo que ya les había dado anteriormente, primeramente, un billete de $100. Por eso repito y digo otro billete de $100. Ahora Cristo está diciendo acá otro consolador. Normalmente nosotros creemos que el único consolador que tenemos en las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Y eso no es así. El primer y gran consolador que tiene la humanidad, que tiene el cristiano, que tiene la cristiandad, es Jesucristo. Él fue y es nuestro primer consolador. Nuestro primer consolador. Para entender esto, por supuesto, vamos a tener que hacer algunos repasos donde tendremos que atravesar sobre algunas ideas, por supuesto, trazar algunas ideas claras sobre este tema dentro del Nuevo Testamento y ver algunas de las cosas que Cristo dijo dentro de él para que podamos tener un entendimiento más claro sobre este asunto. Pero antes vamos a iniciar aquí con una palabra importante, ¿no?, que nos revela, sin duda alguna, la posición del Espíritu Santo dentro de la cristiandad. La posición del Espíritu Santo, la importancia y la razón por la cual también el Espíritu Santo fue enviado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Juan 15, del 24 al 27, vamos a leer lo siguiente: si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y sigue diciendo en el capítulo 16, del 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, acabamos de ver aquí a Cristo hablando algo que es sumamente claro con respecto a la persona del Espíritu Santo. Él dice, fíjense que él dice, pero cuando venga el Consolador, pero en el versículo 25 dice, pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Ahora aquí tenemos una promesa de Cristo diciendo que va a enviar un Consolador. ¿Por qué? Porque él, que es el primer Consolador, tiene que partir a su lugar de origen. Como Cristo ya no seguirá estando con la iglesia físicamente, como estuvo con los discípulos, como les enseñó físicamente y pudieron escucharle físicamente, ahora Cristo ha considerado claramente la necesidad de enviar a un consolador, porque es imposible que la obra del ministerio, que la obra cristiana, que el llamado que se nos ha hecho, se pueda ejecutar y desarrollar al margen de la presencia del Espíritu Santo. Por eso la importancia de que Cristo tenga que partir, porque Él necesita dejarnos un consolador y ha dicho también que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, la promesa de Cristo de enviarnos al consolador es porque está claro de que es imposible que el ser humano, y esto es nuevamente un golpe a la soberbia, es nuevamente un golpe a los creídos, es nuevamente un golpe a la arrogancia y esa altivez que a veces tenemos en nuestros corazones, ¿no? Ayer escribí algo que, bueno,
en un momento, estando por cierto en un lugar no muy santo que es el baño, recibí, ¿no?, escribir. Comencé a pensar, ustedes saben que a veces uno se conecta, la palabra dice que uno tiene que estar constantemente meditando la palabra, que uno tiene que estar constantemente en ese análisis profundo de las Sagradas Escrituras. Aunque uno no tenga la Biblia de frente y no esté directamente leyéndola, uno debe siempre estar de alguna manera rumiando la palabra del Señor, trayéndola a la memoria una y otra vez para meditar en ella y analizar en ella, ¿no? Y una cosa que escribí ayer en el estado fue que así como la luna no brilla con luz propia, el cristiano tampoco puede brillar con luz propia. Y ustedes saben que la luna brilla y la iluminación que da, que nosotros podemos ver de noche que da, lo da porque el sol es quien le transmite su luz para que la luna pueda brillar y dar cierto nivel de luz en las noches, en la oscuridad, para que no estemos en completas tinieblas. De tal suerte que entonces tenemos a la luna, nuestro satélite natural, como un objeto planetario que no brilla con luz propia, puesto que no tiene la fuente para hacerlo. De la misma manera es el cristiano. Un cristiano jamás brilla con luz propia. La luz que en nosotros brilla, la luz que en nosotros alumbra los lugares, no es luz propia, es la luz de Cristo en nosotros. De tal suerte que si nosotros nos separamos de la fuente que provee la luz, no tendríamos nada que hacer nosotros. Por eso el Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo de Dios, es luz, y es una de esas luces, o es esa luz, que hace que el cristiano pueda brillar también. Ya sabemos entonces que nosotros no podemos brillar con luz propia. Es imposible porque no tenemos luz. La luz es Cristo, la luz es Dios Todopoderoso, y sin Él como nuestro Señor y Salvador, sin Él como aquel a quien obedecemos, a quien damos gloria, honra y honor todos los días de nuestra vida, sería imposible ver algo de luz en nosotros. Esto no significa en ningún sentido que nosotros no podamos tener alguna obra de caridad en un momento determinado de nuestras vidas, que en algún momento nos seamos movidos a compasión y ayudemos a alguna persona necesitada en una determinada situación. Eso no significa eso. Lo que significa es que al la luz de Cristo no estar en nosotros, la luz que es la que de Cristo, que es la que abre los ojos de los paganos, es la que abre los ojos de los pecadores, no podrían entrar al entendimiento de la necesariedad de Cristo en sus vidas. El santo evangelio se trata de Él. Cuando hablamos el evangelio estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos el evangelio lo hablamos y lo podemos hablar efectivamente y precisamente porque el Espíritu Santo nos capacita para esta obra. Entonces Él es otro consolador, el Espíritu Santo. El contexto de las palabras de Jesús sobre el envío del Consolador, el Espíritu Santo, es el tema del odio y la persecución anunciada a los discípulos. Históricamente el ministerio del Espíritu Santo se ha asociado con el consuelo y le damos el título de Consolador. Este es un aspecto en el que se nos escapa muy a menudo algo sumamente importante cuando decimos que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XIX, el filósofo a quien se le atribuye la famosa frase Dios está muerto, y además dice que Dios murió por lástima, o murió de lástima, un filósofo entonces que criticaba mucho el impacto del cristianismo sobre la civilización occidental. Él declaró que Dios estaba muerto, como se los acabo de decir, y que había muerto de lástima. Nietzsche había muerto Dios había muerto de lástima. Nietzsche aborrecía lo que él consideraba la ética de debilidad propagada por la Iglesia cristiana en Europa occidental. Él detestaba eso, con su énfasis en la humildad, la paciencia y la bondad. Él dijo que la humanidad, por ejemplo, auténtica se encuentra solo en el superhombre, el Übermensch, algo así se pronuncia en alemán. Una persona auténtica, según Nietzsche, es aquella que en última instancia es un conquistador. Él propugnaba una ética de fuerza y de machismo. Eso era lo que él decía, el gran filósofo, el conspicuo filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que ya todos sabemos, para los que tienen cierto tiempo escuchándome, que estamos hablando de un autor
para nada cristiano, ¿no? De un autor que era sumamente enemigo declarado públicamente de Dios. Y así como Nietzsche malentendió, por supuesto, el tema de la ética cristiana, nuestra cultura ha malentendido gravemente las referencias de Jesús al Espíritu Santo como otro consolador, otro paracleto. Cuando pensamos en alguien que trae consuelos, tenemos en mente a alguien que nos ministra en medio del dolor, alguien que seca las lágrimas de nuestros ojos y que nos da consuelo cuando estamos caídos. Esa es la imagen que básicamente transmite la consolación, ¿no? Tenemos alguna situación, tenemos algún problema, tenemos alguna queja, algo que nos está quejando, alguna rémora, alguna circunstancia de la vida. Ya sabemos que la vida transcurre siempre entre dificultades y todo tipo de tropiezos y situaciones dolorosas. Y lógicamente nosotros siempre para esos momentos difíciles de la vida necesitamos un consolador, necesitamos a alguien que nos ayude a estar en el proceso, que seque nuestras lágrimas, que empatice con nosotros, que pueda sentir como propio nuestro dolor para que pueda empatizar de una manera precisa y ayudarnos en todo lo que concierne al tema, ¿no? Y lógicamente esa es la manera en cómo se ha traducido históricamente dentro de la cristiandad, sobre todo dentro de la cristiandad moderna, lógicamente, el tema de la consolación o del Espíritu Santo como consolador, del Espíritu Santo como nuestro consolador. Decimos que cuando decimos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, la primera imagen que se nos viene a la mente es precisamente esta imagen donde tenemos a Dios secando nuestras lágrimas cuando estamos llorando, dándonos la palmadita en la espalda y diciéndonos sigue adelante, no pasa nada, levántate, yo estoy contigo, etc. Esa es la imagen que normalmente nosotros tenemos acerca del Espíritu Santo, pero es una imagen que sin ánimo de decir que esté fuera del contexto de las Sagradas Escrituras, es una imagen que hace secundar lo que en realidad viene a ser lo primario y la idea principal en este aspecto cuando se habla del Espíritu Santo como el Consolador. Cuando hablamos del Espíritu Santo como el Consolador, no estamos hablando de ese que nos seca las lágrimas y que nos da la palmadita cuando estamos llorando y que nos dice tranquilo, aquí estoy yo. Esa es la imagen que normalmente nosotros tenemos, pero no es la imagen principal que Cristo de hecho quiere demostrar cuando Él habla del Espíritu Santo como el Consolador. Esa no es la imagen. Cuando pensamos en alguien que trae entonces consuelos, tenemos en mente el tema del dolor, alguien que seca las lágrimas de nuestros ojos y nos da consuelo cuando estamos caídos. Pero, como les acabo de decir, eso no es lo que Jesús tenía en mente. Por supuesto que el Nuevo Testamento sí enseña que Dios trae consolación a su pueblo. Eso está claro. De hecho, el nacimiento de Cristo fue anunciado como la llegada de la consolación de Israel. Eso lo podemos ver en Lucas 2:25. Él es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Según Filipenses 4:7, Él es quien nos da el entendimiento. Ahora, entrando un poco etimológicamente en el término de lo que significa la palabra paracleto, usted verá que la palabra para es un prefijo que se utiliza en muchas términos compuestos. Por ejemplo, tenemos la palabra paramilitar, con la que estamos bastante asociados, no, con la que estamos bastante familiarizados porque nosotros tenemos de vecinos a un país que tiene paramilitares dentro de sus filas y todos estamos de alguna manera un poco identificados, estamos familiarizados con el término paramilitar. Existe otra palabra que también utiliza el prefijo para, que lo utilizamos y lo escuchamos y sabemos a qué se está refiriendo cuando se menciona, que es la palabra paramédico. Nuevamente tenemos una palabra compuesta donde tenemos el prefijo para y el sustantivo médico. Allí tenemos, ¿no? Paramédico. Hay otras palabras, por ejemplo, que podemos nosotros ver también, ¿no? Con respecto a este tema. Está la palabra paralegal, la palabra paraeclesiástico, son otros términos que incluyen también este prefijo para. Pero ¿qué es lo que significa la palabra para? Este prefijo para significa estar al lado de. Eso es lo que significa. Al lado de tal suerte que si yo quiero semantizar correctamente el término, por ejemplo, paramédico,
significa alguien que está al lado del médico. Para, al lado de médico, médico. Alguien que está al lado del médico, es decir, alguien que asiste a un médico. Que está allí, no es un médico, pero tiene conocimientos básicos de medicina también. Y, por supuesto, es un auxiliar del médico para una emergencia determinada. Por eso se dice paramédico, es ese que está al lado ¿de quién? Del médico. Cuando decimos paramilitar, ya ustedes saben entonces qué es lo que esto estaría significando también, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la palabra griega para, que es el prefijo que utilizamos para muchos términos que nosotros utilizamos. La raíz de la palabra paracletos viene del verbo kaleo, que significa llamar. Llamar, kaleo significa llamar, de modo que paracleto significa literalmente alguien que es llamado a venir al lado del otro. Paracleto, alguien que es llamado a venir al lado del otro. En este caso, ¿quién es el que está quién es el que está siendo llamado o fue llamado para venir a estar al lado? El Espíritu Santo está al lado de nosotros, por eso es el paracleto, porque Él está al lado de nosotros. Alguien que ha venido entonces, que ha sido llamado para venir a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo fue llamado para estar al lado del creyente, al lado del cristiano. Entonces eso es lo que significa la palabra paracletos. Es lo que podemos ver acá. En la cultura griega un paracleto era un abogado familiar que venía a defender a miembros de la familia acusados de algún tipo de delito. El paracleto era el defensor, el que fortalece, el que ayuda a la gente en tiempos de problemas. Entonces fíjense que el tema del paracleto es, como acabamos de ver aquí, un abogado y es otro abogado. La palabra establece claramente a Cristo como uno que establece defensa de nosotros los creyentes, porque Él es nuestro abogado defensor. Pero hay otro abogado defensor también que Él dejó, que es justamente este paracleto del que estamos hablando, que es ese otro paracleto que vendría a ser el segundo paracleto que estamos en este momento desarrollando, que es el tema del Espíritu Santo de Dios. Juan utilizó la misma palabra griega, paracletos, en su primera epístola para la mayoría de las traducciones, pero la mayoría de las traducciones no usan la palabra consolador o ayuda, la traducen como abogado. Y si alguno peca, abogado, paracletos, tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Eso lo dice 1 Juan 2:1. Por eso decimos que Cristo fue el paracleto original. Él es nuestro primer abogado, el primero que fue llamado a estar al lado de nosotros, nuestro primer consolador. Por eso decimos que entonces el Espíritu Santo es el otro consolador, porque el primero, el consolador, el abogado original, el que vino a estar llamado, el que fue llamado a estar al lado de nosotros fue Jesucristo. Él prometió al Espíritu Santo que será nuestro abogado familiar y estará con nosotros permanentemente. Estará con nosotros animándonos, defendiéndonos, fortaleciéndonos en el fragor de la batalla. La imagen del consolador no es la de uno que viene a secar nuestras lágrimas, como ya lo habíamos dicho, después de la batalla, sino que es aquel que nos fortalece y nos da valentía en la batalla. Es este que nos fortalece y nos da valentía en la batalla. Entonces, hermanos, esta idea tiene que quedar bien clara. Tiene que quedar bien clara. El Espíritu Santo es el segundo paracleto. Es el segundo abogado. Acabamos de ver acá que el término paracleto aplicaba en la cultura griega como un término de defensa. Tenía que ver como aquel abogado familiar que defendía la causa de una familia que tuviera una determinada crisis legal. Esta persona, como ya conocemos nosotros, es la labor de un abogado, tiene entonces la labor, su quehacer, tiene que ver con el hecho de la defensa ante algún tipo de acusación que nosotros podamos tener en un momento determinado de la vida. Entonces, el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para no simplemente secar nuestras lágrimas y todo este tipo de cosas que nosotros normalmente imaginamos. Es la primera imagen que se imprime en nuestra mente cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo o cuando utilizamos el término paracleto, al decir con ello que el Espíritu Santo está allí para consolarnos, para secar nuestras lágrimas, para secar nuestros mocos, etcétera, ¿no? La nariz, etcétera, y todo lo que nosotros podamos tener en un momento determinado. Pero esa no es la imagen exacta que Cristo tiene
de manera precisa y primordialmente cuando él habla del Consolador, cuando él habla del Paracletos. Él está hablando principalmente de un abogado y de uno que da fortaleza en medio de las situaciones de la vida, de uno que fortalece, y que fortalece a través de unos medios importantes, lógicamente, ¿no? Uno de esos medios, por supuesto, el principal de los medios, pudiéramos decir que es la palabra de Dios. Pero además de eso, además de él ser nuestro Paracleto, nuestro abogado, aquel que establece defensa y que nos fortalece, él también es nuestro santificador. Ya esto lo habíamos dicho la semana antepasada cuando hablamos del Espíritu Santo y la labor de santificación que él ejerce sobre el pueblo. Y habíamos dicho, para recordar un poco este tema y no quedemos sueltos en ideas aisladas, habíamos dicho que el tema de la santificación es un tema que se da de manera sinergista. Esto quiere decir que hay un procedimiento bilateral, donde Dios y el hombre actúan en acuerdos. Dios ha revelado una voluntad, Dios ha revelado su voluntad prescriptiva, que son los mandamientos, donde Él nos dice una serie de cuestiones que tenemos que cumplir, una serie de mandamientos que positivos, otros negativos. Los positivos son de lo que debemos hacer, lo negativo es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, un caso de positivo sería guardar el día de reposo, por poner un ejemplo. O otro mandamiento, amar a Dios. Un mandamiento positivo. Es una orden que Dios nos está dando. Es un imperativo ético cristiano, amar a Dios, así como también es un imperativo ético cristiano, amar al prójimo. Esos son casos y ejemplos de mandamientos positivos. Pero el caso de un mandamiento negativo es cuando Dios dice lo contrario. En vez de haz esto, no hagas esto. Es decir, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tus hermanos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Fíjense que ahí hay una privación. El mandamiento se demuestra y se muestra como una privación que tenemos de parte de Dios. Donde Dios nos está diciendo, estas cosas son incorrectas, no las debes hacer. Pero la semana pasada hablamos, dentro de la enseñanza, de una serie de situaciones que demuestran que un espíritu no está santificado. Que es cuando Pablo habla en Gálatas 5 acerca de los frutos de la carne, que los mencionamos la semana pasada en la enseñanza. Recuérdense que la semana pasada tuvimos que hablar del tema de la santidad, del tema del proceso de la santificación, y fue allí donde lo hablamos precisamente. No fue en la clase propia de neumatología, sino en la enseñanza de la serie que estamos desarrollando acerca del sacerdocio de Cristo, del capítulo 17 de Juan. Y habíamos dicho allí esto, ¿no? Habíamos transmitido esta idea de que la santificación es un proceso que se da de manera sinergista, donde hay una acción bilateral. Dios y el hombre se ponen de acuerdo para que las cosas se cumplan. ¿Por qué lo podemos saber? Porque nosotros todos nos resistimos constantemente a los mandamientos de Dios. El hecho de que nos resistamos y de que de hecho podamos resistirnos, y de que incluso al resistirnos a los mandamientos no seamos matados en secos de parte de Dios, indica de que Dios ha otorgado un nivel de libertad moral al hombre, donde el hombre debe decidir a través de ese acto de la voluntad libre, en términos morales, si seguir o no seguir los mandamientos de Dios. ¿Cuántos cristianos sinvergüenza nosotros no conocemos? Un montón de cristianos que andan dando mal testimonio en la calle, haciendo cosas que no deben hacer, incluso lo hacen públicamente y no les interesa, dando mal testimonio todo el tiempo. Bueno, ellos tendrán su paga y habrá consecuencias para ello. Pero hay otro tipo de cristiano que es mucho más reservado, que es mucho más apegado a la Biblia, que busca principalmente obedecer más al Señor. Y esto, ¿por qué sucede? ¿Porque uno tiene el Espíritu Santo y el otro no tiene el Espíritu Santo? No sucede por eso. Todo legítimo, nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo de Dios, pero no todos tienen el mismo nivel de obediencia. También tendríamos que decir que no todos tienen el mismo nivel de desobediencia.
Algunos obedecen más, otros obedecen menos. Pero ¿en qué radica eso? ¿Por qué hay una diferencia? Si todos tenemos el mismo Espíritu Santo, si todos tenemos la misma Biblia, si todos conocemos los mismos mandamientos y son los mismos para todos, ¿por qué hay quienes obedecen más y por qué hay quienes son más santos que otros? Porque hay quienes obedecen más que otros. ¿Y por qué obedecen más? Porque tomaron la decisión de obedecer más. ¿Y quiénes son menos santos? Los que obedecen lógicamente menos. Por eso yo estoy plenamente convencido, contrario a la imagen que incluso muchos otros reformadores presentan o muchas otras personas del evangelicalismo representan, al decir que no, que esto es una obra única y exclusivamente y unilateral del Espíritu Santo donde Él nos santifica. Yo no creo que esto funcione de esta manera, porque esto estaría en abierta contradicción con lo que podemos ver, no solamente en la Biblia, sino con lo que empíricamente nosotros podemos comprobar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos ver, y cuando nos analizamos, cuando miramos hacia adentro, pero también hacia afuera, y nos damos cuenta concienzudamente de lo que somos, podemos determinar estas cosas basados en la experiencia. Podemos ver, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué será que yo no obedezco o no soy tan buen cristiano como, por ejemplo, la hermanita Juana? Y esa hermanita es un amor, es dulce, todo lo que uno busca con ella lo consigue, jamás uno la ve metida en un problema ni emprendiendo situaciones incómodas. Pero a mí me cuesta tanto, Señor, perdóname y ayúdame, y entramos en contrición de espíritu y le pedimos perdón al Señor y buscamos que el Señor nos perdone y buscamos el arrepentimiento genuino, etc. Esas cosas suceden, esas cosas que las vivimos, que las experimentamos diariamente, suceden precisamente porque nosotros funcionamos en este proceso de santificación, que lógicamente el Espíritu Santo promueve. ¿Por qué promueve el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien constantemente nos recuerda las Escrituras, es esa voz de la conciencia interna que nos dice, nos hace sentir mal cuando hacemos algo malo. Cuando nosotros hacemos algo indebido, hemos hecho algo que no debimos haber hecho, comenzamos a sentir una incomodidad hasta el punto que a veces no soportamos la situación y tenemos que correr a la presencia de Dios a pedirle perdón, a derramar lágrimas delante de Él, porque hemos sido culpables de alta traición. Eso lo hace sentir el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo quien nos está dando testimonio de manera interna de que lo que hicimos está mal. Si esa voz interna no estuviera allí para reprendernos, para arbitrarnos, para decirnos cuánta cosa necesita decirnos para que nosotros podamos vivir una vida recta, sería bastante difícil. Por eso que le digo, no podemos brillar con luz propia. Es imposible que brillemos con luz propia, porque la única manera de nosotros brillar es permitiendo que el que es la fuente de la luz nos ilumine, para que nosotros entonces podamos ser un reflejo de Él para la sociedad. Pablo entonces escribió en materia de este tema de la santificación o del santificador como el Espíritu Santo. Pablo escribió que en Cristo somos más que vencedores. Eso lo dice Romanos 8:37. La palabra que se usa del griego aquí es hypernicomen, que en latín es supervincemus. Eso es lo que es la palabra en latín supervincemus, pero en griego esa palabra vencedores es el término hypernicomen. ¿Y sabe lo que esta palabra significa? Cuando dice la palabra somos más que vencedores, estos términos, tanto el griego como el latín, revelan una palabra que nos va a hacer pensar mucho y recordar lo que dijimos al principio de Friedrich Nietzsche, este filósofo importante dentro de la cultura filosófica occidental. El término hypernicomen y supervincenus significa super conquistadores. ¿Se acuerdan que Friedrich Nietzsche impugnaba la fe cristiana? Y fue lo que dijimos al principio, es decir, la despreciaba porque era una cultura religiosa que hablaba de la humildad, que hablaba de la bondad y que hablaba del dolor y del sufrimiento, cosas todas las cuales él despreciaba, porque él hablaba del superhombre, de aquel que sufrimiento ni que nada. Nosotros ya venimos aquí en este mundo a ser conquistadores, y si no conquistamos hemos perdido la esencia de lo que es el hombre y no somos absolutamente nada. Bueno,
Si Friedrich Nietzsche hubiese estudiado la Biblia como tiene que estudiarse, y hubiese entrado en el estudio de la terminología griega que revela que somos súper conquistadores, creo que la idea de Friedrich Nietzsche a lo mejor hubiera cambiado. Porque él hablaba de que el hombre en esencia tenía que ser un conquistador. Y es que es justo lo que la Biblia está diciendo cuando dice que somos más que vencedores en Romanos 8:37. Esos términos, tanto para el griego como para el latín que acabamos de nombrar, significan súper conquistadores. Por lo que entonces no podemos dejar de pensar en Nietzsche cuando leemos eso. Él quería conquistadores. Bueno, los verdaderos conquistadores son los que han desarrollado el Espíritu Santo de Dios. Los verdaderos conquistadores, repito, son aquellos que ha desarrollado el Espíritu Santo de Dios. No filosofías huecas que dicen que Dios murió y que murió por lástima. Esos no son los conquistadores. ¿Saben qué pasó con él? Cuenta una historia que Friedrich Nietzsche tenía una especie de lápida puesta en la puerta de entrada a su casa que decía: Dios está muerto. Dios está muerto. Cuando él muere, le hacen una jugada que bien ganada la tenía. Agarran y quitan ese letrero y ponen: Friedrich Nietzsche ha muerto y Dios sigue vivo. Le cambiaron el mensaje. El tipo debe estarse retorciendo en la quinta paila del infierno, como decimos nosotros, ¿no? Mientras que Dios sigue de forma inamovible en su santo y glorioso trono. Porque no importa cuán conspicuo pueda ser un filósofo y cuánta trascendencia puedan tener sus ideas en la academia, en la universidad, y hasta qué punto eso puede influir en las sociedades y pueda crear paradigmas. No importa hasta qué punto las ideas puedan llegar a este mundo. Nada de lo que nosotros digamos, hagamos o dejemos de hacer podrá hacer mover a Dios ni un centímetro a la izquierda ni un centímetro a la derecha de su santo trono. Niéguenlo lo que quieran. Niéguenlo lo que quieran, contradíganlo lo que quieran, Dios sigue sentado en su santo trono de manera inamovible y nadie podrá hacer que ese ser supremo deje de estar sentado en su glorioso trono. Una de las formas en que nos fortalece para la confrontación con el mundo es con la verdad, hablando del Espíritu Santo. Con la verdad. En el discurso del aposento alto, Jesús dijo unas palabras muy importantes. En Juan 16, de 12 al 15, miren lo que dice. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se los hará saber. Ahora, fíjense una vez más cómo Cristo demuestra nuestra total dependencia del Espíritu Santo para poder desarrollar la obra del ministerio. Y para poder vivir como legítimos hijos de Dios, para poder vivir como legítimos cristianos. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, es imposible vivir como legítimos cristianos. Él dice, hay cosas que todavía tengo que revelarles, que todavía necesito enseñarles, pero no se las puedo enseñar ahorita, porque no las pueden soportar. Eso lo que significa es que ustedes ni siquiera van a tener pito idea de lo que yo les estoy diciendo, a menos que yo envíe a otro consolador, a otro asistente, para que les dé la sabiduría, la fuerza, la inteligencia y la ciencia que necesitan ustedes para poder ahora sí soportar lo que yo les voy a enseñar. Y ese ser se llama el Espíritu Santo de Dios, es ese Paracleto, ese Consolador que Cristo nos prometió. Aquí tenemos otro ejemplo más, otra forma más de ver cómo nunca podremos brillar con luz propia. Porque si la luz que brilla en nosotros no es la luz de Cristo, en vano es todo lo que nosotros hagamos. De hecho, nosotros ni siquiera podemos brillar si Cristo no está con nosotros. Porque para Dios, incluso las buenas obras del hombre
que repudia a Cristo le hiede. Hasta el hombre que hace buenas cosas, pero que impugna a Cristo, es enemigo de Cristo, no tiene a Cristo en su vida, ni lo considera como el Señor del universo, hasta las cosas buenas que las personas hacen, no teniendo a Cristo, para Dios son una abominación. Por lo que entonces está claro el mensaje. Las obras buenas que Dios valida son aquellas que son propulsadas por Él mismo a través de los medios y los canales que Él ha establecido. ¿Cuáles son esos medios y esos canales? Aquí acabamos de hablar. Tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos la palabra del Señor. Como acabamos de ver, la palabra de Dios es uno de esos instrumentos que lógicamente el Espíritu Santo de Dios utiliza para que los cristianos, para que los creyentes, para que todo aquel que se confiesa como hijo de Dios pueda no solamente vivir una vida santa, sino vivir una vida santa que además tenga valor, una vida santa en cuyas virtudes podamos encontrar la paciencia, podamos encontrar la valentía, podamos encontrar la gallardía. De otra forma, todo esto sería completa y absolutamente imposible. En el discurso final de Jesús a sus discípulos, recogido y registrado por Juan en los capítulos 14 y 16, la noche en que Jesús es tomado por las autoridades, se revela más información sobre el Espíritu Santo que en todo el Nuevo Testamento. Lo que Juan registra desde el capítulo 14 hasta el 16, tenemos 3 capítulos, 14, 15 y 16, estamos hablando del gran mensaje del aposento alto, que es el mensaje, son las últimas instrucciones que Cristo les da a sus discípulos antes de ser tomado por las autoridades romanas para ser llevado a juicio y luego crucificado. En ese discurso, que por cierto, nuestra próxima serie, cuando terminemos la actual, creo que va a ser esa, vamos a desarrollar en serie esos 3 capítulos de lo que fue el discurso de Cristo antes de su aprehensión para llevar a la cruz. En ese discurso se revelan más cosas del Espíritu Santo que en todo el Nuevo Testamento, en esos 3 capítulos. En Juan 14, del 25 al 27, por ejemplo, miren lo que dice Cristo. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo entonces fue enviado para mostrarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que Cristo ha dicho. Estamos viendo entonces lo imprescindible que es este Consolador. Estamos viendo que la obra del Consolador va mucho más allá de esta imagen tradicional de aquella persona que tiene un pañito en las manos y nos seca las lágrimas. Va mucho más allá de eso. El Consolador es nuestro abogado, el Consolador es el que nos recuerda la palabra de Dios, el Consolador es el que nos da fuerza en las circunstancias difíciles, el Consolador es el que agarra a un cobarde y cuando lo empodera con sus recursos, hace de ese cobarde un ser valiente que puede llegar a conquistar naciones. Eso es lo que hace el Consolador. Eso es lo que hace nuestro Paracleto, el Espíritu Santo, ese otro Paracleto, ese otro Consolador, ese otro abogado, ese otro ayudador que Cristo dejó. Y Cristo dijo, os es necesario que yo me vaya, porque si no, no les puedo entregar mi Espíritu Santo. Yo debo partir a mi lugar de origen. Yo debo partir a mi hábitat natural. Porque si eso no ocurre, yo no podré enviarles el Espíritu Santo, porque Cristo lógicamente no iba a estar aquí en la tierra toda la vida. Cristo no iba a estar todo el tiempo con los discípulos. Como Cristo tenía que partir a su santo trono, a la gloria, donde eternamente ha coexistido con el Padre y el Espíritu Santo, Él consideró, como ser supremo en inteligencia también, que
lógicamente conociendo nuestra debilidad y nuestra incapacidad y nuestra inutilidad para responder a cuestiones espirituales en términos de la ética cristiana, el Espíritu Santo era necesario entonces para nuestro desarrollo personal. Por eso que la persona del Espíritu Santo no está para hacer shows, como vemos en estas iglesias pentecostales y neopentecostales, sobre todo las iglesias neopentecostales. Las iglesias neopentecostales son estas que arman todos estos shows, todos estos circos, todo este histrionismo y todo este montón de actuaciones de circo, donde vemos supuestas ministraciones de poder, gente cayendo en el piso, gente retorciéndose contra las paredes, gritando, hablando supuestas lenguas, etc. Y todo un montón de eventos y experiencias disque espirituales y que venidas del Espíritu Santo de Dios, que no son más que el producto de un corazón que ha sido engañado y que tiene un cerebro lavado y que además lo tiene lavado de una manera en la cual no es nada difícil lavar un cerebro, ¿no? Porque acuérdense que el hombre es megalomaníaco por naturaleza. ¿Qué significa la palabra megalomanía? La palabra megalomanía significa alguien que está enfermo de poder, enfermo por el poder. Alguien que ama el poder, que quiere tener poder. Los seres humanos, del mismo momento en que nacemos, queremos tener el control de todas las cosas. Sufrimos del complejo de poder. Queremos controlar todo, queremos tener todo a nuestra mano, queremos ser quienes en todo momento tengan el timón de la vida y quienes conduzcan a su placer como mejor les parece. Si no me lo creen, recordemos entonces la historia de Adán y Eva. Justamente lo que Adán y Eva quisieron fue despidieron al conductor de su barco para en posición de él colocarse ellos ahora como los nuevos capitán del barco. El capitán del barco de Adán y Eva era Dios mismo, el Todopoderoso. Pues a ellos les pareció que eso era suficiente poder y control para Dios, por lo que él debía como mínimo compartir de ese poder y de ese control y de esa autonomía y soberanía también al hombre, para que el hombre pudiera tomar sus propias decisiones, sin importar incluso si éstas eran contrarias a las prescripciones propias de Dios. Entonces, en esa sed de poder que todo el hombre tiene, no es difícil llegar al punto de lavar un cerebro diciendo: tienes el Espíritu Santo de Dios y como tienes el Espíritu Santo de Dios estás empoderado para hacer lo que te dé la gana. Ejemplo, simplemente haz determinadas declaraciones en fe en el nombre de Jesús. No se te olvide que tienes que hacerlo en el nombre de Jesús, pero eso para ellos no es más que un simple amuleto. En el nombre de Jesús, y estas declaraciones entonces te librarán de cualquier problema y de cualquier crisis que tú puedas tener. Esa no es la misión del Espíritu Santo de Dios. Esa no es la manera en cómo el Espíritu Santo de Dios nos empodera, y acabamos de ver acá, estudiando al Consolador, que sí es lo que el Espíritu Santo hace, que es lo que sí hace Él. Él nos defiende, Él es nuestro abogado, nos da fuerza en medio de la tribulación, nos da fuerza en medio de la tormenta, nos recuerda la palabra. ¿Sabe qué cosa es importante dentro de este oficio ministerial del Espíritu de Dios? El que nos recuerde la palabra. Porque la palabra siempre trae fortaleza. Recordar que Cristo es el capitán de nuestra barca. Recordar a ese Cristo que cuando estaba a punto de naufragar la barca donde iban con sus discípulos, porque había una tormenta gigantesca que se había levantado y que movía como un papelito de un lado a otro la barca en la que iban. Recordar ese Cristo que con tan solo unas pocas palabras, hablándole directamente a la naturaleza, hizo que se aplacara esa inmensa fuerza natural y todo llegara a un nivel de pasividad absoluta. Recordar las palabras de ese hombre, recordar esos acontecimientos, que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente, a nuestra memoria cuando estamos en momentos de crisis, eventos como ese, eventos como cuando Cristo levantaba un paralítico, como cuando le entregaba vista a un ciego, como cuando levantó la hija de Jairo que había muerto, como cuando llamó a los discípulos que eran muertos en vida y los sacó de la inmensa tiniebla en la que todo ser humano vive sin Cristo y lo trajo a su luz admirable. Recordar todas esas cosas, que lógicamente es el Espíritu Santo quien las pone en nuestra mente,
quien las trae a la memoria y además nos las lleva también a entender cuando somos lógicamente responsables en el estudio de las Sagradas Escrituras, se traduce como fortaleza. ¿Por qué se traduce como fortaleza? Porque todos esos eventos y todas las promesas que Cristo nos hizo, al recordarlas, produce algo que es supremamente importante para la salud mental, psicológica del ser humano. Y es una palabra que se llama esperanza. Cuando no hay esperanza, estamos perdidos. Cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos en quién confiar, cuando no sabemos que hay alguien que nos asistirá en el momento de la dificultad, puesto que hemos perdido toda esperanza y no tenemos en quién nosotros cimentar nuestra vida, entonces allí sí está todo perdido. Y por eso entonces vemos los casos de suicidio, por eso vemos los casos de asesinatos de todo tipo y todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto que hemos hablado hoy es el verdadero empoderamiento del Espíritu Santo, entre otras cosas que por supuesto iremos añadiendo al estudio, porque apenas estamos en la tercera clase de neumatología y esto por supuesto va a ser orientado a próximas secciones. No sabemos cuántas exactamente nos irá a salir, pero lógicamente esto pica y se extiende. Damos gloria entonces al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber aprendido hoy un poco acerca de ese glorioso Consolador que nos envió para defendernos, para fortalecernos, para traer a memoria la palabra y para enseñarnos el glorioso camino del Santo de los Santos.